¿Alguna vez han oído hablar de un guerrero que ganó una guerra sin levantar su espada? Suena a leyenda, ¿verdad? Como algo sacado de un cuento de hadas. Pero esta historia es real, y su protagonista cambió el curso de la historia con un arma mucho más poderosa que el acero, su mente. Hoy vamos a desentrañar el misterio de Sun Bin, el estratega fantasma de la antigua China, y cómo su genialidad le permitió vencer a sus enemigos sin derramar una sola gota de su propia sangre en el campo de batalla. Para entender su hazaña, primero debemos viajar en el tiempo, más de 2300 años atrás, a la época de los reinos combatientes en China, un periodo de caos, traición y batallas incesantes. En este escenario tan turbulento, dos jóvenes brillantes, Sun Bin y Pan Huan, estudiaban el arte de la guerra bajo la tutela de un maestro legendario. Eran como hermanos, prometiéndose lealtad eterna. Pero el destino, a menudo caprichoso, tenía otros planes para ellos. Pan Huan, ambicioso y consumido por los celos, consiguió un alto cargo militar en el estado de Wei. Sabía que su compañero de estudios, Sun Bin, era un genio táctico superior a él. El miedo a ser eclipsado lo llevó a cometer una traición impensable. Invitó a Sun Bin a Wei con falsas promesas, solo para acusarlo de un crimen que no cometió. El castigo fue brutal. Le tatuaron la cara como a un criminal y, peor aún, le rompieron las rótulas, dejándolo lisiado de por vida. Un guerrero sin piernas, condenado a arrastrarse. Pan Huan creía haber neutralizado a su rival para siempre, pero subestimó la voluntad de Sun Bin. Humillado y destrozado físicamente, Sun Bin no se rindió. Fingió haber perdido la cabeza, actuando como un loco para que Pan Huan bajara la guardia. Comía desperdicios, balbuceaba incoherencias. Todo era parte de un plan desesperado para sobrevivir. Su actuación fue tan convincente que Pan Huan finalmente lo abandonó, considerándolo inofensivo. Fue entonces cuando Sun Bin vio su oportunidad. Con la ayuda de un diplomático del estado rival de Qi, que reconoció su brillantez oculta, logró escapar de Wei en secreto, escondido en un carro. Al llegar aquí, Sun Bin no buscó venganza inmediata. Sabía que la ira es mala consejera. En cambio, se convirtió en el asesor estratégico del general Tianji. Su sabiduría no tardó en brillar. En una famosa anécdota, Tianji solía perder grandes sumas de dinero en carreras de caballos contra el rey. Sun Bin le dio un consejo simple pero genial. En lugar de enfrentar a sus mejores caballos contra los mejores del rey, a sus caballos medianos contra los medianos y a los peores contra los peores, debía cambiar el orden. Usar su peor caballo contra el mejor del rey, una derrota segura. Su mejor caballo contra el mediano del rey, una victoria fácil. Y su caballo mediano contra el peor del rey, otra victoria fácil. Con esta estrategia, Tianji perdió una carrera, pero ganó dos, asegurando la victoria general. Este pequeño episodio demostró al reino de Qi que la mente de Sun Bin era su arma más valiosa, y pronto esa mente sería puesta a prueba en el mayor escenario posible. La guerra. El antiguo rival de Sun Bin, Pan Huan, al mando del poderoso ejército de Wei, decidió invadir el estado de Zhao. Desesperado, Zhao pidió ayuda a Qi. Los consejeros del rey de Qi querían enviar su ejército directamente a Zhao para enfrentarse a las fuerzas de Wei. Pero Sun Bin, el hombre que no podía montar a caballo ni marchar al frente, tenía una idea mucho mejor. Su consejo fue legendario. Para desenredar un nudo, no tires de él. Para detener una pelea, no te metas en medio. Ataca el punto débil. En lugar de ir a Zhao, Sun Bin aconsejó al general Tianji que marchara directamente hacia la capital de Wei, Daliang. Pan Huan, confiado en su victoria en Zhao, de repente recibió la noticia de que su propia casa estaba bajo ataque. Su ejército, cansado y lejos de su base, se vio obligado a abandonar el asedio de Zhao y correr de regreso para defender su capital. Sun Bin había ganado la primera fase de la guerra sin un solo enfrentamiento directo. Simplemente obligó a su enemigo a reaccionar a sus movimientos, llevándolo exactamente a donde él quería. El ejército de Wei, agotado por la marcha forzada, era una presa fácil. Sun Bin preparó una emboscada en un lugar llamado Guiling. Cuando las tropas de Pan Huan llegaron, cansadas y desorganizadas, el ejército de Qi, fresco y preparado, las aplastó. Esta táctica se hizo inmortal en el arte de la guerra. Asediar Wei para rescatar a Zhao. Sun Bin, el guerrero lisiado, había humillado a su traidor desde la retaguardia, usando solo un mapa y su intelecto. Pero Pan Huan no había aprendido la lección. Años más tarde, con una sed de venganza aún mayor, volvió a liderar al ejército de Wei.
esta vez para atacar al estado de Han, otro aliado de Qi. Una vez más Qi acudió al rescate, y una vez más Sun Bin fue el cerebro detrás de la operación. Sabía que Pan Huan, arrogante y furioso, lo subestimaría, pensando que los soldados de Qi eran cobardes. Y Sun Bin decidió usar esa arrogancia en su contra. Ideó un plan magistral de engaño. Cuando el ejército de Qi entró en territorio de Wei, Sun Bin ordenó a sus tropas que, el primer día, encendieran 100,000 fogatas para cocinar. Al día siguiente, solo 50,000. Y al tercer día, apenas 20,000. Pan Huan, al ver el número decreciente de fogatas cada noche, cayó en la trampa. ¡Ja!, se dice que exclamó. Sabía que los soldados de Qi eran unos cobardes. En solo 3 días, más de la mitad de ellos han desertado. Convencido de que el ejército de Qi se desmoronaba, Pan Huan dejó atrás a su infantería pesada y se lanzó en una persecución frenética con su caballería de élite, ansioso por aniquilar a los desertores, pero estaba persiguiendo a un fantasma. Sun Bin había calculado la velocidad de Pan Huan y lo estaba guiando hacia una trampa mortal. Un desfiladero estrecho y boscoso llamado Maling. En el desfiladero, Sun Bin hizo que sus hombres rasparan la corteza de un gran árbol y escribieran un mensaje. Pan Huan morirá bajo este árbol. Luego ordenó a miles de arqueros que se escondieran en las laderas del bosque, con una instrucción muy clara. Cuando vean una antorcha encenderse por la noche, disparen todos a la vez hacia la luz. Al anochecer, Pan Huan y su caballería llegaron al desfiladero. Vio el árbol con las extrañas marcas blancas y se acercó. Para leer lo que estaba escrito, encendió una antorcha. En ese preciso instante, la noche se iluminó con miles de flechas silbando desde la oscuridad. El ejército de Wei fue aniquilado. Pan Huan, herido de muerte y rodeado por la carnicería, se dio cuenta de que había sido superado por completo. Con sus últimas palabras, lamentó su destino. Al final he hecho famoso a este miserable. Y con eso, se quitó la vida. Sun Bin había ganado. Había vengado su traición, salvado a 2 reinos y destruido al ejército más poderoso de su tiempo. Y lo hizo todo sin levantar una espada, sin dar un solo paso en el campo de batalla. Su victoria no fue de fuerza bruta, sino de pura inteligencia, psicología y paciencia. Entendió las debilidades de su enemigo, su arrogancia, su ira, y las convirtió en las armas de su propia destrucción. La historia de Sun Bin es mucho más que una simple crónica militar. Es una lección atemporal sobre el poder de la mente sobre la materia. Nos enseña que las peores discapacidades no son las físicas, sino las mentales. El orgullo, la envidia, la ira. Sun Bin, a pesar de estar físicamente roto, poseía una claridad mental y una fuerza interior que lo hicieron invencible. Su legado perdura en su famoso tratado, El arte de la guerra de Sun Bin, un texto que, aunque se creyó perdido durante siglos, fue redescubierto en una tumba en 1972 y que sigue siendo estudiado por líderes y estrategas de todo el mundo. Así que la próxima vez que enfrenten un desafío que parezca insuperable, recuerden al guerrero que ganó una guerra sin espada. La verdadera batalla no siempre se libra en el exterior, sino en el interior. La estrategia, la paciencia y la comprensión de la naturaleza humana pueden ser las armas más poderosas de todas. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a la antigua China. Si te ha gustado esta increíble historia de estrategia y resiliencia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones históricas. Nos vemos en el próximo video.